cada uno de nosotros tenemos esas historias donde podemos habernos caído. Y ustedes han visto este cartel, ¿no? Que están a veces en los centros comerciales cuando están limpiando en el supermercado y dice el piso mojado, ¿no? Y siempre ahí está el tener cuidado de que te puedes caer. Partiendo de esta idea, quiero compartirles este video. Vamos a ver un video, ¿no? Para poder darnos una idea de que a veces no nos damos cuenta y podemos caer. A ver, no tiene volumen, no hay problema, pero sí lo pueden entender. Un museo, una estatua. Oh, bueno, puede pasar, puede pasar. Muy bien, entonces para poder continuar, este tipo de caídas podemos tener, ¿sí? Y hace ya dos semanas, aprox, más o menos, hemos estado viendo un personaje bíblico, uno de los tres reyes que hemos estado estudiando. Ya hemos estado hablando de Salomón, del rey Salomón. Tania nos estuvo hablando previamente también de Saúl y de David. Y no queremos que la historia quede ahí cortada y nos quedemos con incógnita, ¿no? ¿Qué pasó con Salomón? Hay un pasaje que tenemos en 1 Corintios 10:12. Nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchos de nosotros sabemos pensar en eso, ¿no? Estoy firme y no me va a pasar nada, pero me he caído, ¿no? Literalmente. Pero también hay otro tipo de caídas, ¿sí? Y vamos a ver ese tipo de caídas y lo vamos a ver justamente en este personaje, ¿no? En Salomón. Como les decía, hace 2 semanas hemos estado teniendo esta reunión y hemos podido ver, pues, ¿no? El tema que representa al momento cuando Salomón, pues, pide a Dios, ¿no? Pide por sabiduría. Y para poder recordar, pues, Salomón fue, ¿no? El tercer y último rey de Israel. Y también, o sea, dice el último rey, pero el rey dentro de lo que llamamos Israel como nación unida, ¿no? Unida. Ya después se puede ir viendo qué es lo que sucede posterior a Salomón. Pero vamos a ver que, pues, hijo de David, hijo de Betsabé, y él recibe después de ya David en sus últimos días, pues lo unge como rey, ¿no? Entonces, en este pasaje podemos ver, y lo que hemos visto también con el pastor Emil, es que Salomón tiene un buen comienzo. Tiene un buen comienzo, él pues al poder recibir el trono, ¿no? Dios le bendice con sabiduría, le da riquezas y honor, fama, ¿no? Fama por todo lo que él había pedido a Dios. No era riquezas, pero recibió riquezas. Y eso lo vemos en 1 Reyes 3, 10, 14. También podemos entender, y cuando ya podemos culminar esta historia, podemos darnos cuenta que el pueblo de Israel llegó a su máximo esplendor, ¿no? A la cúspide, en cuanto a su grandeza, a su unidad durante el reinado de Salomón. ¿Está bien? Entonces, es interesante poder ver cómo, siendo un hombre que recibió tantos beneficios de Dios, pudo haberse resbalado y haberse caído, ¿no? Como hemos visto en el video. Entonces, aquí vamos a ver cómo las obras que principalmente tuvo, pues, Salomón. ¿Está bien? Primero vamos a ver, ¿no? Que el rey Salomón dirige, ¿no? Dirige la construcción de un templo, de un magnífico templo, ¿sí? Y lo hace justamente para poder honrar, ¿no? Honrar el nombre de Dios. Lo que él hace es cumplir el anhelo, ¿no? De David, del rey David, porque él quería construir un templo a Dios, pero Dios le dijo, no serás tú quien me construye un templo, sino será tu generación. Entonces, vamos a ver en 1 Crónicas 22:5, cuando justamente el rey Salomón dirige esta construcción de este templo, ¿no? Para poder honrar el nombre de Dios. A ver si alguien tiene el pasaje, lo podemos buscar, y si no yo lo puedo leer, pero igual es bueno saber por qué motivo él
él sigue este deseo de poder construir un templo valioso, grandioso, ¿no? Para que pueda habitar ahí, pueda morar allí el Señor, ¿no? Dios. A ver, si tienes mi primera Crónicas 22:5, me puedes seguir también para poder leerlo. ¿Ahí lo tiene? Yo Ya, lo leo. muy bien. Dice, y dijo David, Salomón, mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario, y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Ujú. Entonces, perdón, Salomón sigue lo que David había planeado, ¿no? Digamos que él ya tenía los planos, la ubicación, todos los detalles de cómo iba a ser este templo, pero él no tenía los medios para poder hacerlo, pues no tenía la autoridad porque Dios no le había dado esa autoridad, pero sí lo hace Salomón y sigue los pasos que Dios le había dado previamente a David. Entonces es Salomón quien pues dirige esta construcción, ¿sí? Él hace todos estos preparativos, ¿no? Él fue el que llevó a cabo esta construcción y bueno, es su mayor obra definitivamente. Ahora, este lugar, este templo se levantó, se construyó en el monte Moriah. Si algún momento o alguna oportunidad, por la gracia de Dios, llegan a viajar a Israel, van a conocer el monte Moriah, porque es un lugar muy, pero muy concurrido por diferentes religiones, ¿no? De las principales religiones del mundo. Y en este monte, pues, es también donde Abraham había ofrecido a su hijo Isaac para que fuera, pues, sacrificado, ¿no? Y también donde David edificó un altar cuando estaba pasando por un momento de una situación complicada. Eso lo vemos en 2 Crónicas 3:1. Ahí menciona exactamente en dónde se levantó este templo. Ahora, ¿cuántos años duró la construcción? ¿Alguien sabe cuántos años duró la construcción? ¿Alguien que puede hacer un recuerdo por allí? ¿Habrán sido 5 años, 10 años? ¿Qué dicen? Quizás pueden comentar. ¿Alguien puede mencionar cuántos años se construyó? 7 años, sí. Ahí está, Michelle acaba de poner. Sí, 7 años duró la construcción del templo, ¿no? Entonces, en todo eso, pues él levantó el templo, utilizó toda la riqueza que David había recibido, ¿no? Que David había acumulado, pero también la riqueza que también Salomón había estado, pues, recibiendo para poder levantar este templo. Si pensáramos cuánto valía todo lo que costó digamos, en insumos, en materiales, eh, no vale millones si es que comparáramos en cuanto, si pudiéramos darle un valor, ¿no? A lo que significó este templo. Dice que valió más o menos 176 billones de dólares, ¿no? O sea, ¿se imaginan cuánto valía este templo? Porque así dijo el Señor, ¿no? Que quería que sea magnífica. Y no escatimó gastos en poder hacer este templo, pero tomó 7 años para hacerlo, ¿no? Entonces, aquí en este templo, pues Salomón traslada ¿no? El arca de Dios, el arca del pacto de Dios, en el lugar santísimo. Eso lo vemos en 1 Reyes 8 y también en 2 Crónicas 5 y 6. En cuanto a la dedicación que cuando ya Salomón va a inaugurar este templo, también pues no le pide a Dios que sea él quien pueda bendecir este lugar, esta morada. Y también en el capítulo 9 se ve cuando Salomón hace un pacto, ¿no? Un pacto con Dios, y donde Dios le promete proteger, le promete bendecir a Salomón, siempre en cuando, ¿no? Él estuviera en buenos pasos, siguiera los pasos que también siguió su padre, ¿no? David. Pero si él desobedecía, dice que el pueblo iba a sufrir todas las consecuencias y iba a ser llevado prisionero por un país extranjero. Eso quiere decir que ya había pues una advertencia, ¿no? Dios ya le había advertido algo en la medida que él y su pueblo iba a seguir obedeciendo. Ahora,
Así como levantó un templo para Dios, en reemplazo del tabernáculo, también él levantó un templo, un palacio real. Ahora, el palacio real, bueno, la lectura se ve eso en el capítulo 7 del 2 al 12. ¿Cuántos años creen que duró la construcción de este palacio? Creo que Michelle ya lo puso, ¿no? Duró 13 años. Casi, casi el doble de lo que demoró el templo, ¿no? El templo para Jehová. O sea, ya se dan una idea, ¿no? Cuánto ha sido el deseo, el afán de poder construir, levantar un palacio real. Ahora, en cuanto a tamaños, dice que si ustedes pueden imaginarse cuál habrá sido más grande, el templo o el palacio real. En 1 Reyes 6.2 nos dice que, según la nueva traducción viviente, dice, el templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros y medio, 27 metros y medio de largo, 9 metros de ancho y 14 metros de alto. Ahora, en caso del Palacio Real, uno de los que había levantado, ¿no? Dice que medía 46 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de largo. Eso lo vemos en 1 Reyes 7.2. Entonces, el Palacio Real era mucho más grande que el templo que había levantado para Jehová, ¿no? Entonces, él también dedicó tiempo, esfuerzo, recursos para poder levantar un palacio real. Ahora, ¿qué más se dice de Salomón? También se habla de su riqueza y de su fama. Vamos a ver que Salomón, pues, con todo lo que él había estado recibiendo, dice que él era, pues, inmensamente rico. Todo lo que él tenía a su alrededor era pues, esplendoroso, de muchos lujos, de mucho valor, ¿no? Todo lo que él estaba para su lado era oro y plata. Y dice que para él era principalmente el oro porque el plata no era muy bien valorada en ese entonces. Ahora, si ven en pasajes también podemos ver cómo era su trono. Incluso dice que no había un trono en el mundo que pudiera compararse con el trono que él tenía. O sea, tanta opulencia, tanta, lujos, ¿no? Que tenía Salomón. En 2 Crónicas 9, 13, 14, vamos a ver allí una referencia de cómo era la riqueza que ingresaba al reino de Salomón. Voy a pedirle a Araceli que lo pueda leer. 2 Crónicas 9, 14. 9, 13, 14. Ya. Dice, riquezas y famas de Salomón. Sí, sí. El peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro, sin lo que traían los mercaderes y negociantes, también todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Muy bien, entonces dice, cada año Salomón recibía, bueno, para poder entender la cantidad de lo que él recibía, dice, recibía 23 toneladas de oro cada año, ¿no? Y eso es solamente lo que recibía, como parte, ¿no? De lo que él iba explotando. Sin contar eso, los ingresos que tenía, pues, de los mercaderes. Entonces, se imaginan qué cantidad de dinero, bueno, de joyas, de oro, ¿no? Que él recibía. Dice que era, pues, tanto valor que, pues, para él todo lo que le rodeaba era oro, ¿no? A su alrededor. Ahora, esa es por un lado su riqueza, pero por otro lado su fama, él era, pues, tenía una fama de ser un rey justo. Era alguien que había llegado a estabilidad de su reino, había extendido su reino, dice que se extendía, ¿no? Todo, justamente en el pasaje unos pasajes más atrás, vemos cómo, pues, el reino de Salomón se había extendido en todo, ¿no? En todo, dice, el territorio de Israel. Y es porque él había, pues, recibido como parte de la bendición de Dios en poder tener este espacio, este lugar, ¿no? Ahora, toda esa fama, pues, traspasó fronteras, ¿no? Traspasó muchas fronteras y definitivamente vamos a ver cómo muchas personas llegaban para poder escucharlo, para poder conversar con él. Incluso una reina, ¿no? De un lugar mucho más lejano llegó para hacerle muchas preguntas, para comprobar verdaderamente cuánta era la sabiduría que él tenía.
y definitivamente pues no llegó con las manos vacías, le siguió trayendo más y más joyas, regalos lujosos que él estuvo recibiendo, ¿no? Entonces, así vemos cómo ha sido su fama. ¿Está bien? ¿Qué más podemos mencionar previamente a eso? Que bueno, con todo eso, ¿no? Vamos a ver que Salomón pues, se casó también con muchas mujeres extranjeras que lo llevaron a seguir pues desobedeciendo a Dios y a adorar falsos dioses. Algunos estudios bíblicos mencionan que si Salomón se unió a diferentes mujeres, justamente era para poder, como una estrategia para poder obtener mayores beneficios en cuanto con otras naciones. Pero en medio de todo eso, él estaba desobedeciendo, ¿no? Él desobedecía a Dios porque hay un pasaje que menciona, ¿no? En 1 Reyes 11, 1 al 4, yo lo voy a leer, dice así: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Geteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces, Salomón dice hizo traer muchas mujeres, ¿no? Seguramente él, pues, cautivado por la hermosura de estas mujeres, las traía de diferentes regiones, todas extranjeras, con diferentes formas de poder, digamos, en cuanto a sus actividades religiosas, ellas adoraban a otros dioses. ¿Está bien? Por centenares, ¿no? Se contaban por centenares la cantidad de mujeres. Entonces, todo esto definitivamente, pues, hizo que Salomón, pues, centrara su atención más en estos placeres, ¿no? En cuanto a la riqueza, en cuanto a la fama, en cuanto al reconocimiento y quizás el hecho de tener a su disposición muchos sirvientes, mujeres, concubinas, esposas, ¿no? Todo eso pues definitivamente hizo que se alejara de Dios. Aún con toda la sabiduría que él tenía, definitivamente él perdió el dominio propio. Y eso lo vemos allí, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva a poder, para nosotros, para cada uno de nosotros, tener que tener presente esto, ¿no? Porque definitivamente él había recibido un beneficio de Dios, había recibido un don, había recibido muchas bendiciones de Dios. Definitivamente nosotros no podemos presumir de que tengamos un reino o mucho dinero como Salomón. Y quizás podemos decir, ¿no? Si yo tuviera la vida como Salomón tuviera, no me faltaría nada y estaría feliz. Pero Salomón nunca había encontrado satisfacción a su vida. Nunca para él era suficiente, a pesar de la sabiduría que tenía. Pero era tanto su deseo y su búsqueda de poder disfrutar, ¿no? de estas joyas, de estas riquezas, que pues perdió, ¿no? Perdió algo muy importante, perdió su relación con el Señor. Entonces, como primer punto dice que Dios nos otorga talentos, nos otorga dones y también nos da otras bendiciones. Pero a veces podemos utilizarla indebidamente para beneficio propio. Puede ser que Dios te haya dado un talento especial en ese tiempo y tú ya lo has descubierto y lo estás usando para el servicio del Señor, para glorificar a Dios. Definitivamente Salomón también hizo lo mismo, glorificaba a Dios por todo lo que él estaba teniendo. Pero llegó un momento en donde la fama, ¿no? El honor que él tenía, el reconocimiento, cegó mucho, ¿no? Cegó su corazón y definitivamente eso también debilitó su relación con Dios. Perdió toda la humildad y al contrario, ¿no? Se llenó de mucho egocentrismo, de mucha altivez, posiblemente, ¿no? Y todo eso definitivamente nos va a afectar.
Entonces, cuando Salomón recibió este don, él no lo utilizó de manera indebida, ¿no? Todo lo que él hizo con su riqueza y su fama no sirvió para edificar el reino de Dios, sino para edificar su propio reino, ¿no? Entonces, nosotros también podemos caer en esa situación. Podemos equivocarnos también. En el deseo de querer edificar el reino de Dios, podemos tal vez edificar nuestro propio reino, porque a Salomón le pasó eso, ¿no? Incluso Salomón, para poder lograr cada una de estas obras, como hemos hablado de los palacios, del templo, tuvo que oprimir al pueblo de Israel, ¿no? Tuvo que llevarlos a donde ellos tenían que, pues, servir, trabajar, cumplir con sus tributos, con todo lo necesario para poder seguir construyendo cada una de estas obras que él estaba levantando, ¿no? Entonces, ahí también está algo presente que también Salomón había estado cometiendo como pues gobernador, ¿no? Como rey de Israel. Otro punto que también podemos tener presente es que el pecado es el resultado cuando nosotros no estamos satisfechos con Dios. O cuando buscamos, ¿no? Buscamos las satisfacciones de este mundo. De hecho, que cuando nosotros no nos sentimos satisfechos, buscamos sentir ese placer con aquellas cosas que para nosotros puede pues, hacernos sentir bien, entre comillas, pero al final, ¿no? De nada sirve, porque al final terminamos desobedeciendo a Dios o no agradando a Dios con lo que estamos haciendo. Salomón también, siendo insatisfecho, le fue infiel a Dios, ¿no? Y con todo esto, pues él perdió todo, perdió su dominio como propio para actuar, usó indebidamente su libertad, una libertad sin responsabilidad también, porque tenía poder, tenía riqueza. Para él no había límites, definitivamente, ¿no? Como todo rey. Y bueno, con todo esto, pues también perdió su relación con Dios. Ahora, en la búsqueda de estas satisfacciones podemos caer, ¿no? Podemos caer cediendo a las tentaciones y a la idolatría. Podemos mencionar algunos de los pecados, ¿no? Que justamente Salomón tuvo, ¿no? Él, pues, definitivamente, no fue fiel a Dios, cometió idolatría, no solamente a estas mujeres que digamos que le persuadían a adorar a otros dioses, sino que él también adoraba a otros dioses, ¿no? Como la riqueza, el poder, ¿no? Son cosas que también están presentes y que a veces podemos también, sin darnos cuenta, podemos estar buscando, anhelando, más que a Dios en primer lugar, y eso es lo que sucede. A veces cuando hablamos de idolatría pensamos que es ir a un templo y estar ahí ante una imagen, ¿no? Y pensar que ya lo estoy adorando y eso es idolatría. Pero a veces también la idolatría es cuando yo pues pongo cualquier otra cosa, ya sea algún valor, ya sea algún objeto, alguna situación, alguna actividad o alguna persona por encima de Dios. Y eso es lo que sucede. Cuando nosotros hacemos eso y cuando buscamos sentir satisfacción, vamos a terminar cometiendo o cediendo a la tentación, definitivamente, ¿no? Vamos a tener que pasar por eso. En Proverbios 14:12 nos dice algo muy interesante, que también Salomón tuvo que vivirlo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es interesante poder pensar en esto, ¿no? De cómo a veces alguien que comenzó bien, no terminó bien, ¿no? A veces pensamos que cuando algo empieza bien, va a terminar bien, pero en el proceso pueden pasar muchas cosas y definitivamente Salomón perdió todo eso, ¿no? Entonces, vamos a ver que también, pues, algo que Salomón dijo una vez, eso lo vemos en 1 Reyes 8:61, él dice, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios. Eso le dice a su pueblo. Sin embargo, pues él mismo transgredió, ¿no? Él mismo cometió en fallar este mandato, porque él pues negó con sus propias palabras a este mandato en su corazón y con toda su vida, ¿no?
Y eso pues le trajo mucha desolación al final de sus días. Si uno lee Eclesiastés, puede verificar cómo Salomón escribe al final de sus días, ¿no? Como alguien que dice de qué sirve ganar, ¿no? ¿Qué sirve buscar todo? Si todo pues simplemente no es nada para nosotros, ¿no? Si yo dejo a Dios, que para mí es todo, definitivamente por buscar otras cosas, ya perdí todo, ¿no? Porque aún con todo lo que pueda encontrar y hallar, no va a reemplazar el vacío que Dios solamente ocupa en nuestra vida, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en esto, ¿no? Que tenemos que buscar siempre qué es lo que más vale en nuestra vida, qué es lo que para nosotros encontramos satisfacción, encontramos en nuestro andar diario con Dios, o lo encontramos solamente en algunas actividades que podamos tener en el día a día. Y solamente nuestro tiempo con Dios puede reducirse en unas horas, en un día o en algún momento. Y yo creo que todos sabemos que qué es lo que nosotros debemos hacer, es contentarnos con Dios, ¿no? Saber que buscar la satisfacción en este tiempo, porque muchos de nosotros han buscado, creo que todo el hombre en sí busca estas satisfacciones. Nuestro mundo hoy en día pues es tan, pero tan seductor que busca que cada cosa que hagamos nos cree satisfacción, ¿no? Que toda cosa que hagamos nos genere placer. Y a veces muchas personas dan de sí para poder alcanzar ese placer, pero aún con todo eso no llegan a nada, ¿no? No llegan a nada y no cumplen nada. Pero es bueno también darnos cuenta si nosotros también estamos buscando esa satisfacción en otras cosas que no sea el Señor, ¿no? Puede ser en tu trabajo, puede ser en el estudio, puede ser en la búsqueda de tener un estatus, en la comodidad que podemos encontrar en algo, en la acumulación de riquezas, así como Salomón, o en alguna persona, que también puede pasar, ¿no? Hay muchas personas que están andando muy bien con Dios cuando están solos, pero un momento que el otro ya encuentran a alguien con quien compartir ese tiempo y al final también se pueden alejar, ¿no? Bueno, Salomón encontró como 600 personas y no me imagínense cómo se alejó, ¿no? Entonces también vemos eso, ¿no? Con todo eso, hay dos pasajes que quiero compartirles, con el cual empezamos, ¿no? Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y también nos complementa aquí el pasaje, ¿no? En 1 Corintios, nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados unidos, huid de la idolatría. Interesante aquí este punto, este pasaje, porque nos habla acerca de la idolatría. Y también hemos visto que en Salomón estaba presente esto, ¿no? Y tenemos que hacer frente a esto. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo un corazón contento? ¿Qué pasa si yo no encuentro satisfacción en mi vida? Hay un pasaje que encontramos en Hebreos 13:5 que nos dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho, o sea, Dios, nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces, tenemos que buscar eso, ¿no? Encontrar la satisfacción en el Señor, en nuestro andar diario, en nuestra vida diaria, en nuestra relación con Él, el saber que verdaderamente estoy obedeciéndole a Él, el darle la gloria por cada cosa que puedo lograr, por lo que puedo obtener, o el consultarle a Él antes de dar un primer paso, ¿no? También. Definitivamente Salomón dio un buen comienzo, hizo todo eso, pero después se alejó. Y algo que nosotros también podemos hacer en este tiempo es que muchas veces nosotros nos hemos dedicado, ¿no? Quizás este tiempo que hemos estado en casa, con toda la cuarentena, hemos tratado de afianzar esa relación con Dios, manteniendo nuestra disciplina de la lectura, de la oración, pero poco a poco estamos regresando a esta vida, a esta nueva normalidad,
a nuestra vida anterior, pero con mascarilla. Y a veces nos estamos también dejando de lado esto que al inicio estaba aprendiendo o manteniendo, ¿no? Algo que debemos tener en cuenta es que Dios y lo que Dios me da es todo lo que necesito, ¿no? O sea, Dios y lo que Dios me da es todo lo que yo necesito. Entonces dice que nosotros debemos estar contentos, ¿no? Debemos estar contentos, debemos estar satisfechos por lo que Dios nos da, ¿no? Ya sea en abundancia o ya sea en escasez, pero debemos estar contentos. Si en este tiempo estamos preocupados porque posiblemente vengan tiempos de escasez, igual debemos estar contentos. Así como Tania que nos contaba, si te has caído, bueno, me levanto y tengo que estar contento y decirle, Señor, si yo me he caído es porque tú quieres que aprenda algo en este tiempo. Y no sabemos cómo termina la historia de Salomón, si es que él verdaderamente llega a un momento en el cual se pone a cuentas con el Señor, pero sí podemos saber cuál puede ser el rumbo de nuestras vidas si es que en un momento nos caemos y también podemos también levantarnos y decirle al Señor, pues, que también nos perdone, ¿no? Que nos aliente, nos levante, nos fortalezca, nos restaure, si es que estamos pasando por una situación así. Entonces debemos estar contentos porque tenemos a Dios, ¿no? A Dios mismo que está viviendo con nosotros, no en un templo que yo puedo haber levantado así como Salomón, sino en mi vida mismo como ese templo, porque dice que nosotros, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ese es el templo que yo debo estar cuidando, ¿no? No el templo de mi vida, ni las cosas que yo estoy buscando, obteniendo, ¿no? También debemos estar contentos, dice, por todo lo que Él ha provisto para nosotros, como yo les decía, porque es todo lo que necesitamos. A veces nosotros pensamos que lo que nosotros necesitamos es lo que yo sé que quiero, pero al final es Dios quien sabe lo que nosotros necesitamos, ¿no? Eso quería compartirles el día de hoy para poder saber esta lectura de Primera de Reyes. Sé que ya estamos pues ya varios pasajes ya adelantados, pero no queríamos dejar de lado esto, ¿no? A varios decíamos, ¿no? Como un hombre que empezó tan bien, al final terminó así, ¿no? ¿Qué pasó, no? Pero aquí ya nos damos una pequeña idea de cómo pasó, ¿no?